Estamos en una serie de enseñanzas, de prédicas, y aquí las series son bien largas, profundizamos bastante. En este momento estamos en una serie de Segunda de Corintios y hemos ido pasando versículo por versículo de Segunda de Corintios, estudiando la interacción de Pablo con esa iglesia. Y la serie se llama Vida Cristiana Victoriosa. Siempre es bueno hacer esta introducción. Cuando damos este título, no es que la vida cristiana victoriosa es que te vamos a decir que todo va a estar bien y maravilloso y este es tu año, vas a pegar la lotería. No es eso no es la vida cristiana victoriosa, y hemos aprendido estas últimas semanas que no es nada que ver con eso. Y hoy justamente vamos a 2 de Corintios 8, donde Pablo toca algo que es sumamente, creo que crucial para nosotros en nuestro compromiso con el Señor. Si queremos vivir un cristianismo light por encima y nada más cumplir con ciertas casillas, esto del día de hoy quizás no vaya a significar nada para nosotros. Pero si queremos ser personas que toman su cruz, cargan su cruz, se niegan a sí mismo, como Él nos llamó, a quienes quieren seguirle, a quienes quieren ser sus discípulos, esto es sumamente importante, es parte de, está en la palabra. Pablo lo está enseñando, Pablo lo está hablando, y vamos a ver de qué se trata. Pablo ha hablado principalmente en este libro de 2 de Corintios acerca de un sacrificio reactivo. Yo no sé si se acuerdan al puro comienzo, quienes estuvieron al comienzo de esta serie, que en un momento hay unas personas que empiezan pues digamos, veámoslo de esta manera, empiezan a predicar, empiezan a enseñar y tienen ciertos credenciales, cierto currículum, ¿verdad? Y cierta manera de vestirse, manera de ver, y hablaban muy elegantemente. Entonces la gente empieza a ponerle atención a ellos y no a Pablo, porque Pablo se veía como yo, probablemente. No sé, Pablo no se veía como alguien convincente, como yo. Y entonces como que hay algo extraño ahí. Y en cierto momento Pablo los regaña. Y en ese regaño hay como un dolor, un arrepentimiento que conduce a una transformación, y después Pablo termina felicitándolos por esa transformación y por lo que está sucediendo y lo que están dejando al Señor hacer. Entonces podríamos decir que Pablo ha hablado en 2 de Corintios de un sacrificio reactivo, o sea, ha generado una reacción de parte de esas personas. Y aprendemos también que Dios habla, Dios manda y nosotros reaccionamos, nosotros respondemos. Lo hemos hablado mucho durante este último año, pero aprendemos que responder al Señor como Él quiere que respondamos tiene un costo. No es nada más decir, hoy amanecí con ganas de responder al Señor, voy a ir a la iglesia y voy a cantar fuerte. No es eso. Responder al Señor tiene un costo, no es fácil, no es sencillo. Lo decíamos hace un tiempo también, la salvación es por gracia, pero seguirle tiene un costo, y el Señor lo dijo: niégate, toma tu cruz, sígueme. Eso es un costo y bastante alto. Jesús dijo: toma tu cruz cada día. Dijo que tenemos que morir a nosotros cada día. Entonces, en estos próximos 2 capítulos de 2 de Corintios, el apóstol Pablo va ahora a animar a los creyentes a cargar su cruz de una forma proactiva, intencional. Elegir cargarla, no porque tengo que cargarla, sino porque decido, porque elijo, de una forma incluso sacrificial, de una forma que me cueste algo. Y ahí, ya que Pablo tiene la atención de ellos por todo lo que ha pasado en los 7 capítulos anteriores, llega el momento donde Pablo los va a exhortar a esto, a que te cueste algo, a que sí, todo ha sonado muy bonito tal vez hasta el momento, pero esto va a exigir algo de nosotros, y es increíble. Vamos a verlo. Vamos a hablar un poco acerca de la generosidad bíblica. Y por eso les digo que, ¿verdad? Es extraño. Puedes haber tenido malas experiencias con esa palabra utilizada para otras cosas, incluso. Sea lo que sea, pero no es algo que está en nuestra naturaleza, es algo que requiere que nos cueste algo, que requiere un sacrificio. Y por eso Pablo está hablando de eso aquí, y sumamente importante, porque le está hablando a esta iglesia, a este grupo de personas, como algo que es importante para ellos como cuerpo de Cristo, y que tienen que saberlo y que tienen que ponerlo en práctica. Entonces, toca este tema muy de cerca, y hubo una temporada en mi vida bastante grande en la que yo fui el receptor de la generosidad de otras personas a las que les costó algo y a las que creyeron en mí. Les puedo contar ejemplos bien puntuales. Les contaba la semana pasada un poco, no me acuerdo si fue el miércoles el miércoles creo que fue. Cuando a mis 17 años mi papá murió, y por supuesto toda nuestra situación familiar cambió por completo. Y luego de eso yo conozco al Señor un par de años después, y el Señor puso en mi vida personas súper importantes que me apoyaron. Hubo personas que, incluso alguien que decidió pagar un cuatrimestre completo de mi universidad. Hubo alguien, por ejemplo,
Hubo alguien que me compró una guitarra una vez, pero son cosas que sucedieron en mi vida donde digo, yo fui el receptor de esa generosidad. Y ha llegado momentos ahora, tal vez en los últimos 10 años, en el tiempo que tenemos de casados, Raquel y yo, donde hemos tenido la oportunidad de ver eso desde el otro lado, ¿verdad? Y a veces cometemos el error de que esperamos estar en cierta posición para empezar a practicar esto. Esperamos a tener cierta seguridad de ciertas cosas para ver si acaso soy generoso, para ver si acaso. Y lo interesante es lo que vamos a ver, lo primero que dice Pablo empezando 2 Corintios 8. Y por eso es que a mí me impactó mucho y quería compartirles esto. 2 Corintios 8, 1 al 6. Ok, dice, ahora hermanos, le está hablando a esta iglesia, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Enfóquense en la palabra gracia. Queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a estas iglesias. Porque en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Eso es lo más extraño que vamos a leer este año, yo creo. Les está hablando de esa iglesia poniéndoles un ejemplo, diciéndole, en medio de las pruebas más difíciles, ellos tuvieron una desbordante alegría y su extrema pobreza abundó en rica generosidad. O sea, ellos tuvieron una generosidad profunda en medio de su extrema pobreza. Y uno dice, eso no me calza, o sea, no tiene sentido. Y dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia. Vean, pidiéndole a Pablo, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los creyentes. O sea, aún estando en la extrema pobreza, les rogaban a ellos, dennos el privilegio de dar y de ser parte de esta ayuda para los creyentes, de ser parte de esta obra. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hasta este momento la palabra de Dios para la iglesia de Corinto ha sido recordarles y reorientar varios conceptos. Por ejemplo, el concepto de ser bendecidos. Les ha enseñado cómo se ve ser bendecidos, cómo se ve la vida cristiana victoriosa. No es como creen, es así, tiene un costo. Les ha enseñado acerca de su comprensión de ser bendecidos y de la vida y la victoria, justamente cómo se ve. Ellos habían sido influenciados por aquellos que les decía yo al comienzo, por estas personas que veíamos en los primeros capítulos que llegaron a hablar muy elegantemente, a hacer ciertas cosas. Entonces ellos juzgaban a Pablo por lo que hacían estos y por la manera en la que hacían estos, y Pablo no lo hacía así, se veía diferente. Entonces ellos habían sido influenciados por estos oradores públicos populares que vinieron con credenciales, cartas credenciales, traían cartas que hablaban de quiénes eran ellos para presentarse. Traían éxitos, elogios, logros, popularidad, y traían y hablaban del éxito financiero y demás. ¿No nos suena conocido eso? Eso es totalmente actual, eso sigue sucediendo. Y ellos habían sido como iglesia influenciados por esto. Y después llega Pablo a hablarles de lo no popular. Y por supuesto hay un choque de lo que habían venido aprendiendo, de lo que viene a hablar Pablo de parte del Señor. Estos eran temas llamativos, temas que seducen probablemente, pero Pablo llega enfatizando capítulo por capítulo el camino a la cruz, el camino de la muerte, la sepultura y la resurrección, como hablaba el pastor Shane la semana pasada. Y nada de eso suena llamativo, ni seduce a un grupo de personas a ir en esa dirección. Están hablando de muerte, sepultura y resurrección como un proceso. Es un tema que por sí solo no es llamativo, a menos que tengas una convicción de a quién estás siguiendo y de que quieres morir cada día, tomar tu cruz y seguirle a Él. Entonces Pablo ha valorado lo opuesto a lo que el mundo valora. Pablo ha valorado la debilidad, incluso ha hablado en estos capítulos de valorar la debilidad, la persecución y las dificultades, y sobre todo la dependencia de Dios. Cosas que digo, no son populares. Y si vas a un curso de autoayuda o de finanzas o de lo que sea, no te van a enseñar a que valores la persecución, las dificultades, ni la dependencia. Probablemente te enseñan a ser independiente. Pero Pablo ahora pasa a otro tema. Y si vemos este versículo que acabamos de leer, todo ese capítulo ahí, podríamos decir que está hablando de estas iglesias de Macedonia. Podríamos resumirlo en que ellos están pasando por dificultades financieras hasta autoimpuestas. O sea, aún estando en dificultades, deciden dar más y ser parte de la obra que el Señor está haciendo. Y se ponen en dificultades porque quieren, digámoslo de esa manera. La condición de ellos ya era gran aflicción, ya era pobreza profunda.
Pero dice que en medio de esto había alegría y generosidad abundantes. Es como dar de lo que no se tiene. Porque vemos que dice que ya había una pobreza profunda y aún así ellos fueron generosos, con una generosidad abundante. Porque aún en la pobreza profunda rogaban el poder participar como dando, siendo generosos. Y no pensemos inmediatamente en algo monetario. La generosidad no la vamos a enfocar, y ese es el error más grande, enfocarla solamente en dinero. La generosidad va mucho más allá y es parte de lo que vamos a ver hoy. Y cuando está hablando de esta iglesia de Macedonia, no creo que Pablo les esté dando un ejemplo de cuánto dinero dieron, sino de cómo se entregaron, porque dice que se entregaron al Señor, pero además fueron generosamente, abundantemente generosos, y había alegría en medio de todo esto. Y te fijas cómo llama Pablo a esto que está sucediendo, lo llama gracia. Por eso les decía, enfóquense en la palabra gracia, porque dice ese pasaje: queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a esas iglesias. Y luego describe lo que están haciendo. Es decir, eso que están haciendo viene porque Dios les ha dado la gracia para hacerlo. Eso es vital. Entonces, hay alegría y generosidad abundante y en medio de la pobreza profunda que están viviendo y demás. Y Pablo le llama gracia, una gracia que ha sido dada por Dios. Quiero darles a conocer la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál gracia? ¿La gran aflicción o la pobreza profunda? Entonces como que no nos calza, porque la gracia la tenemos en la balanza de algo positivo, y esto otro nos suena totalmente negativo. Nos suena la pobreza profunda, una gran aflicción. Pero aún en medio de miseria, ellos dicen ahí que tenían una alegría abundante y el deseo de participar, el deseo de dar. Había una necesidad en ellos de, por favor, déjanos. Y Pablo, tal vez como un líder prudente, yo no sé si Pablo les ha dicho: no, ya fue suficiente, o sea, piensen también en ustedes un poquito, pero porque dice que les rogaban. No sé si Pablo hizo eso, pero dice que esa iglesia les rogaba: déjanos ser parte de esta bendición. Y bíblicamente hay una especie de escala de dar. Podríamos categorizar el dar en la palabra de Dios en diferentes categorías. En la parte inferior, en la de más abajo y la más básica, está el diezmo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Porque no es algo que haces porque quieres, es porque está en la palabra como algo que debemos hacer, y algo que honra al Señor, y algo que pone a prueba nuestro corazón, y algo que Él dice: pónganme a prueba en esto también. Es algo que está ahí, y está en la línea más baja justo por esto que les digo, porque de ahí para arriba todo va a ser voluntario, pero lo que es mandato es eso, el diezmo. Y hay iglesias donde esto es casi que pecado hablarlo, porque esa palabra está tan manoseada que mejor ni la hablamos, pero es bíblico, el diezmo es bíblico. Y si lo vamos a hablar con lo que dice la palabra, como me han oído decir varias veces aquí, nunca con las cochinadas que se hablan acerca de ese tema, ¿ok? Está el diezmo como un mandato, por lo tanto está más abajo. De ahí en adelante van a venir categorías de dar que ya no son un mandato explícito, pero los vemos en la palabra de Dios. El primer 10% de todo lo que Dios permite que pase a nuestras manos podría ser el concepto sencillo del diezmo. Malaquías 3:10, y ese es el versículo que utilizamos mucho para enseñar de esto, que dice: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hay algo que es muy importante que yo tuve que aprender también. Yo no puedo decir: mi diezmo, sí, claro, pero lo estoy dando a los necesitados. Ahí dice otra cosa. Porque cuando el Señor dice: pruébenme en esto, pero antes de eso dice: traigan el diezmo íntegro, es decir, completito, a la tesorería del templo. Y nosotros nos hemos inventado 1000 maneras de cómo utilizar eso y hacerlo para bien social y para buenas obras. Por eso hay categorías, justamente, que vamos a ver en un momento. Pero ahí dice, lo dijo el Señor, no lo digo yo, no estamos manipulando de ninguna manera. Dice: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Íntegro, dice cuánto es el diezmo y dice a dónde. Y yo tuve que aprender eso, porque yo una gran parte de mi cristianismo a los inicios, yo decía: hoy en un semáforo le di algo a alguien. Eso es parte de darle al Señor, es parte de honrar al Señor, y lo tenía como un concepto. Pero aquí dice esas 3 cosas, y luego dice lo más increíble. El Señor dice: pruébenme en esto y verán si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición. Todos queremos bendición que sobreabunde.
Pero dice que para ver eso, tenemos que ponerlo a prueba a Él. ¿Cómo? Trayendo íntegro el diezmo a la tesorería del templo. No a donde a mí me dé la gana y donde se me ocurre y donde sentí hoy que mi corazón me llevó a darlo. Ahí dice dónde. La palabra hebrea para diezmo significa décimo. Y originalmente no se trata de dar. Si lo vamos a estudiar así a lo más profundo, que no lo vamos a hacer en este momento, no se trata de dar, se trata de regresar, porque es de Él. Entonces, podríamos decir, Dios, si es tuyo, ¿por qué no te lo dejas y nos das el 90 más bien? Sería más fácil. Te das cuenta, el Señor quiere probar algo de tu corazón. Y eso es de las cosas que yo he tenido que aprender y que me volaron la cabeza. Es como lo mismo que decíamos hace un par de semanas. Señor, ¿por qué nos diste un libre albedrío? Mejor nos hubieras hecho 100% obedientes con una sola opción, que eres tú. Pero el Señor nos deja obedecer y nos da la opción de obedecer o desobedecer. Y ahí está el amor, en esa libertad que Él nos da. Lo hablábamos en la prédica de los amigos de Dios. Aquí pasa lo mismo. Señor, ¿por qué no me das el 90 y ya y te dejas lo tuyo? Porque el Señor quiere probar tu corazón. Y por lo que va a decir el siguiente versículo que vemos aquí. Porque no se trata de dar, se trata de regresar a Él lo que es de Él y que le pertenece. Lo dice la palabra. Incluso si lees bien lo que dice Malaquías en el anterior a este, el diezmo podría llamarse y definirse como no robar. Dar el diezmo es no robar. ¿Por qué? No lo digo yo, una vez más lo repito, lo dice la palabra y lo dice el Señor. Malaquías 3, 8, 10, que es lo que va antes de eso, dice, ustedes me están robando. Este es el Señor hablando. Y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? Y el Señor dice, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. O sea, yo no sé qué les causa a ustedes eso, pero para mí es importantísimo. ¿Por qué? Porque vean, cuando dice aquí, está hablando de no dar o no regresar al Señor lo que es suyo. Estoy robando, dice ahí. Y estoy en gran maldición. Pero por otro lado dice que cuando lo damos íntegro a la tesorería del templo, viene una gran bendición. Y vean si no abriré las puertas de los cielos. O sea, hay dos lados. Y nos está dejando elegir, porque así es el amor de Dios. Entonces, una vez más, Él nos permite elegir, pero nos está diciendo ahí. Hay una manera y hay otra manera. Y no se trata de dinero, se trata de regresar, de honrar, de reconocer quién es Él, quién es mi proveedor, y por lo tanto reconozco que es suyo y lo regreso. Y si no, pues estoy robando, es lo que dice ahí, y están en gran maldición, lo cual suena bien fuerte. Todo lo que vaya más allá del primer décimo, entonces aquí vamos con lo que sigue en la escalita. Hablamos del diezmo, listo. Yo creo que está suficientemente claro como lo dice la palabra. Todo lo que va después de un 10% de lo que viene se llama dar, bíblicamente incluso una donación, diezmos y ofrendas. O sea, como que eso está establecido y es eso lo que está establecido de ahí en adelante, va a ser voluntario y se llama dar. Incluso un 1% más de aquel 10% que das, ya se llama dar, ya no es el diezmo. Ya cumpliste con lo que el Señor te está pidiendo que es de Él y que hay que regresarle. De ahí en adelante es dar, es ser generoso, justamente. En este pasaje, ese es el que estamos leyendo al comienzo, esa donación, ese dar de esa iglesia de Macedonia, no se define solo como dar o como una donación, sino como dar mucho, dar generosamente, dar abundantemente. Entonces, más allá de dar generosamente, hay otra categoría de dar en la Biblia que se llama dar sacrificialmente. Y creo que por ahí va lo que está haciendo la iglesia de Macedonia, porque dice que aún en una extrema pobreza, ellos deciden y ruegan ser partícipes de esto, aun cuando podía parecer que no tienen, o incluso de donde no tienen, están dando sacrificialmente. Cuando se llama así, significa que ese dar tuvo un gran costo para el que lo dio. Entonces, lo que está dando la iglesia de Macedonia, a como lo está describiendo Pablo, no están dando lo que les sobra, no están simplemente dando un poquito más, están dando sacrificialmente. Y claramente Pablo nos está hablando ahí y está enseñándole a ese pueblo de una iglesia en Macedonia que está dando de una manera que le está costando algo. Entonces, el principio ahí no tiene ni siquiera que ver con dinero, porque no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Pablo está dando el ejemplo de la iglesia de Macedonia para enseñarles a ellos la bendición y el privilegio que hay en dar cuando nos cuesta. No en dar de lo que me sobra, ni dar de aquello que me es sencillo dar, sino darle al Señor algo que me cuesta. Se vuelve incluso un acto de adoración profunda. ¿Tiene sentido, verdad? Eso hasta ahí me suena poderosísimo, hermosísimo. Y yo quiero
practicarlo en mi vida. ¿Cómo? No sé en este momento. Y por eso estamos hoy juntos entrando en esto. Porque tiene todo el sentido cuando lo veo así y cuando Pablo le está enseñando esto a esta iglesia. Cuando se llama dar sacrificialmente como lo está haciendo la iglesia de Macedonia, quiere decir que les costó algo poder darlo. Entonces, hablando Pablo después a la iglesia de Filipos, Filipos financia la misión de Pablo y Pablo les dice esto. Filipos está financiando toda la misión y la obra que Pablo está haciendo. Y Filipenses 4:18 dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante y un sacrificio que Dios acepta con agrado. Vean, Pablo está describiendo que ya con lo que le donaron está cubierto todas sus necesidades para continuar con esa obra. Dice: tengo todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido lo que me han enviado. Y cuando está describiendo ahí, ¿qué? ¿Una ofrenda? No, está describiendo una ofrenda abundante, generosa. Está escribiendo más de lo que necesita y al final dice: esta es una ofrenda fragante y un sacrificio que Dios acepta con agrado. Dios acepta con agrado la generosidad que cuesta algo, la generosidad que pasa de la raya, la generosidad que no solo da el mínimo, que no solo da aquello que no le cuesta. Y repito una vez más, téngalo en su cabeza, póngale tiempo, esfuerzo, entrega, servicio al Señor generosamente, abundantemente. No estamos hablando solo de un monto, no estamos hablando monetariamente, estamos hablando de dar, de participar generosamente. Pero aquí en este pasaje específicamente Pablo está hablando de lo que le enviaron para poder continuar con su obra. Está hablando monetariamente, dice que es algo que Dios acepta con agrado porque fue abundante y porque claramente les costó algo. O sea, hubo un corazón que estuvo dispuesto a darlo. La donación, el dar sacrificialmente es profundo, es costoso. Y es difícil imaginar ir más allá de esto, y sin embargo, existe bíblicamente más allá de esto. Hay incluso dos categorías más que podríamos poner de donaciones, de dar en la palabra de Dios. Y todas ellas las vemos en versículos específicos. Por ejemplo, dar por fe. Y es cuando alguien está llamado a dar incluso más allá de lo que tiene, y tiene una convicción en su corazón de que el Señor lo está llamando a dar eso, pero no lo tengo. Y es un dar por fe. Veamos lo que dice Primera de Reyes 17, 12, 14. Dice: tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo, para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Ella está describiendo ahí: no tengo nada, solo tengo esto. Y aparece Elías ahí y le dice: pues cocíname algo, ¿verdad? La racionalidad, el raciocinio humano diría: no. Sí, ve, allá hay una panadería. O sea, lo manda a buscar, ¿verdad? Pero no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Ahí ella podría decir: pero alto un momento, te estoy diciendo lo que tengo, no alcanza, es solo para mi hijo y para mí. Pero aquí viene el dar por fe. Dice: porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella escucha esa palabra de Dios, así dice el Señor, y por esa palabra, como hemos estudiado los miércoles, una fe inquebrantable, una esperanza inquebrantable, porque el Señor lo habló. Ella va y se pone a cocinar con aquel poquito que tenía, que ella ya sabía que no le iba a alcanzar, pero el Señor ha hablado. Ella lo hace y el Señor cumple su promesa. Dar por fe implica escuchar a Dios primero. A mí no se me puede ocurrir dar por fe hoy, porque mi raciocinio no me lo permite. Yo veo lo que tengo y de lo que soy capaz. Pero para dar por fe, el Señor tiene que pronunciar primero, porque Él es el que proveerá. Y la palabra dice que Él da semilla al que siembra también y todo esto. Él tiene que hablar primero. Otro aspecto de dar con fe es cuando hablamos de quemar el arado. Cuando Eliseo fue llamado al ministerio profético, lo primero hizo fue quemar su arado, eliminando su respaldo, su plan B. Si no me sirve esto, a lo que Dios me está llamando, vuelvo allá y sigo trabajando en lo que hacía antes. Y dice la palabra que Él quema su arado. Dice: voy para allá donde el Señor me ha llamado, y es confianza total por fe en lo que Él ha hablado. Deshaciéndose de su seguridad incluso, vaciando el granero. Son actos de fe. Pero hay un nivel más
que vemos en la palabra de Dios, y es darlo todo. Y me encanta porque cantamos un momento, entrego todo a ti, Dios, ¿verdad? Y si lo pierdo todo y tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Y nos sale muy lindo cuando lo cantamos. Yo no sé ustedes, pero hay una parte de mí que se siente hipócrita. Eso tal vez no es popular decirlo de aquí, pero hay unos que están haciendo así. Gracias por hacer así. Porque creo que no comprendemos qué significa todo. Nuestra naturaleza humana necesita dejarse algo para sí misma, que se llama seguridad, que es el arado, es por si acaso. En muchas áreas, insisto una vez más, no estamos hablando solo financieramente, estamos hablando de que hay una seguridad, hay un ancla con algo, y yo voy tal vez sin darme cuenta, estoy caminando con cuidado en lo que el Señor me está mandando, y no estoy entregándome por completo, porque voy analizando, voy viendo más de la cuenta y cantamos, si lo pierdo todo y te tengo, ya te quiero ver si lo pierdes todo. Me lo digo a mí mismo. No. Por naturaleza, lo primero que vamos a hacer no va a ser, gracias Señor porque lo perdí todo. No, vean la historia de Job. Job lo pierde todo y se queja y se rasga las vestiduras y pasa por pésimos momentos. Y luego de toda esa temporada, al final se da cuenta que tiene lo que necesitaba. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, en medio de eso, Job llega a conocer al Señor profundamente y cara a cara. Marcos 12, 43, 44. Primero vamos a ver la escalita, creo que la tenemos ahí, ahí. Entonces vamos de abajo para arriba. Diezmar es lo que la palabra nos manda hacer. De ahí en adelante es voluntario y nadie te está obligando, pero podemos. Todo lo que viene arriba de cumplir con lo que el Señor nos manda es dar. Es voluntario. Pero puedo dar generosamente y nadie me lo pidió. Puedo dar sacrificialmente y tampoco nadie me lo pidió y no es requisito para la salvación. Ya nunca creas que por dar abundantemente te ganaste un mejor lugar en el cielo. O sea, no funciona así. Dar por fe, como esta mujer que dice no tengo. O sea, ella parte del hecho de no tengo. Pero cuando escucha el Señor ha dicho esto, cambia. Y ahora creo que tengo y creo que voy a tener. Y de más arriba, darlo todo. Vean lo que dice Marcos 12, 43, 44. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado el tesoro más que todos los demás. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este es el sacrificio más elevado. Y Jesús la reconoce a ella por ello. Y le dice a los demás, pongan atención a lo que ella acaba de hacer. Lo que estamos leyendo en 2 Corintios 8 con Pablo hablando a esta iglesia es dar por fe y se parece a esta mujer que acabamos de leer, a esta viuda pobre que dice ahí. ¿Por qué? Porque ellos dieron más allá de su verdadera capacidad natural, más allá de lo que tienen, más allá de lo que pueden ver, más allá de aquello con lo que cuentan. El primer paso para aprender a llevar la cruz de esa manera en la que Pablo les está enseñando ahora es reconocer la gracia de dar por fe. Porque recuerden que él habla de la iglesia de Macedonia y les dice, quiero hablarles de la gracia que Dios le ha dado a la iglesia de Macedonia. Aquí viene lo más poderoso de todo. La escritura dice que esta gracia fue dada a los macedonios. Eso significa que no es posible lograr lo que Pablo está a punto de describir y usar como ejemplo acerca de los macedonios. No es posible lograrlo sin la gracia que Dios les da. No es posible con sus propias fuerzas, no es posible con su propia lógica dar de lo que no tienen. No es posible. Es un don de Dios, es dado por gracia. La gracia de Dios que es dada solamente por Él. Esto es cierto para todo tipo de dar. Una vez más, no monetariamente. Dar más allá de mi capacidad financiera, dar más allá de mi capacidad en mi calendario. No, es que este mes no puedo porque lo tengo repleto. Ahí puede haber una generosidad, un dar más allá de mis fuerzas. No, estoy cansadísimo y no voy a ir a servir a la iglesia, ¿verdad? Y contaban conmigo. Dar implica ir más allá incluso de mis fuerzas, de mis capacidades. Y automáticamente relacionamos la palabra gracia con salvación, porque somos salvos por gracia, por algo que no nos costó, por algo que es un don, un regalo de Dios, la salvación. Pero la gracia bíblica
es todo aquello que Dios nos da, no solo la salvación, es todo aquello que viene de Él, es gracia, es porque Él quiere. La gracia es, y anótense esto en sus cabezas, a ver si se acuerdan después o donde quieran. La gracia es su poder para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos. ¿Alguien aquí hubiera podido salvarse a sí mismo y obtener la salvación por sí solo? Levante la mano. No, es por gracia. Lo recibimos por gracia. Y la palabra también nos dice que demos por gracia aquello que nos ha sido dado por gracia. Y este versículo queda de último en el cajón porque no nos conviene. No podemos obtener la salvación, pero fue dada por gracia. Fuera de la Biblia, si salimos de la gracia bíblica, la gracia tal vez en nuestro día a día era como obtener un beneficio o favor de parte de un superior. Por ejemplo, pude hallar gracia delante de mi jefe y me dio más vacaciones de las que tenía. Hallé gracia, ¿verdad? O sea, se ve como algo entre el jefe y su empleado, que haya gracia delante de él. Pero este tipo de gracia, ese concepto de gracia, lo que crea es obligación. La gracia bíblica no crea obligación, te crea una capacidad de hacer ahora lo que no podías hacer antes, de hacer ahora lo que no podías hacer por tus fuerzas. Entonces, cuando Pablo está hablando de la gracia que le fue dada a la iglesia de Macedonia, no nos enfoquemos en wow, dieron de lo que no tenían, enfoquémonos en que les fue dada una gracia y es por eso que pueden hacerlo. Cuando hablamos de la mujer con esa tinaja de harina y demás, no nos enfoquemos en decir wow, qué increíble lo que hizo esa mujer. No, enfóquense en que hubo una palabra de Dios antes de que ella tomara la decisión de hacerlo y oyó a Dios primero antes de hacerlo, porque por su propia fe o raciocinio no lo hubiera podido hacer, porque ella estaba clara de lo que había en esa tinaja. Y la palabra de Dios dice: no se agotará la harina de las tinajas hasta que llueva. Entonces, la gracia nos da una capacidad. Piensa en la gracia como en la capacidad que Dios te da para hacer lo que la carne humana por sí sola no puede hacer de ninguna manera. Esa es la gracia. Dios te puede dar una gracia para amar y vas a poder amar sacrificialmente. Dios te puede dar una gracia para dar y vas a poder dar voluntariamente, abundantemente. Dios te puede dar una gracia para dar generosamente. Dios te tiene que dar gracia para dar con alegría y gozo. Dios bendice al dador alegre, pero muchas veces dar por nuestra propia naturaleza y despojarnos de algo no va a ser alegre. Necesitamos una gracia que nos permita hacer lo que nosotros mismos no podemos hacer. Naturalmente pensamos en nosotros mismos primero. Velamos por nosotros, por lo que tenemos o por lo que queremos. Pero por medio de la gracia puedes hacer aquello que no es para tu propio beneficio. Por medio de la gracia puedes despojarte, por medio de la gracia puedes poner a otros por encima tuyo, por medio de la gracia puedes estar con los macedonios rogando participar de, y dejándome a mí en segundo lugar por un momento para ser parte. Por medio de la gracia podemos hacer aquello que no es egoísta, porque por naturaleza somos egoístas. Necesitamos la gracia. Y suena hermoso, pero se necesita gracia para todo lo que estamos hablando hoy. Cargar la cruz proactivamente. Ese es el título de hoy. Cargar la cruz proactivamente. Y eso requiere gracia. Y adivinen qué se necesita para poder comprender de qué se trata cargar la cruz de esa manera. ¿Qué creen que se necesita? Gracia. Por supuesto. Un creyente puede estar de acuerdo con esto intelectualmente. Esto es muy importante. Por eso es que la iglesia normalmente, tradicionalmente, en cualquier momento, desde aquí arriba se dice amén y responden amén, con acuerdo. Si yo digo amén en este momento, a todo lo que acabamos de hablar, todos van a decir amén. Pero pensemos por un momento, usemos el cerebro. Un creyente, un cristiano, puede estar de acuerdo con esto que acabamos de hablar intelectualmente. Podemos estar fácilmente de acuerdo con el concepto de lo que acabamos de escuchar porque suena bien, suena lógico. Dios merece todo, bien, suena bien. A eso de dar al necesitado suena bonito. Eso de poder sostener la obra de Dios como lo hicieron los macedonios, dando generosamente, suena bien, suena correcto. Estoy de acuerdo, mi corazón está de acuerdo con el concepto, suena bien, con la teoría. Pero algo que he aprendido en muchas áreas de la vida es que hay que pasar del concepto al compromiso, de la teoría al compromiso, y ahí es donde está el truco. O sea, ahí no es normal y ahí necesitamos gracia.
Dios merece toda gloria. Suena correcto y decimos, amén. Si lo pierdo todo y tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Amén. Todos decimos amén. Estamos diciendo, probablemente le estamos diciendo amén al concepto, porque si vas a pensar lo que implica todo, ni siquiera nos da la cabeza para pensar qué significa todo. Y por eso yo les decía ahora, hay una parte de mí que se siente un poco hipócrita, y por eso este tema me llega tan profundo ahora, porque estoy de acuerdo con el concepto de todo, pero ¿qué significa? ¿Qué requiere de mí? Y me tiene que costar algo, y ya ahí no suena tan lindo y no tan amén. Necesito gracia. Dios merece toda la gloria. Amén. Pero está recibiendo esa gloria de mí, toda la gloria. Ahí no hay amén. Hay que pensar un poco. Necesito gracia para poder darle a Él todo lo que Él merece y no solo una parte. Pasar del concepto al compromiso tiene un costo. Y una revelación importantísima aquí, que te va a volar la cabeza y nunca en la vida lo habías pensado, es que todos luchamos con la misma carne y todos luchamos con la misma gravedad del infierno bajo los pies. Todos, no hay personas que la tengan más fácil que otros en ese sentido. El enemigo nos quiere a todos, va detrás de todos nosotros y todos tenemos que luchar con la misma naturaleza caída. No hay alguien que dice, a este le fue dado un menor porcentaje de naturaleza caída y por eso es tan santo, por eso es tan generoso, por eso es tan bueno. Todos estamos bajo la misma presión en ese sentido. Y otra revelación importantísima es que Dios no ha cambiado. Y lo que dice su palabra es el mismo Dios a quien estamos buscando hoy, a quien estamos cantando hoy. ¿Cómo puede entonces un creyente cargar la cruz llevando una gracia tan asombrosa como esta? Y vamos a retomar el versículo 7 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 8, 7 al 9. Dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Ahí Pablo les está hablando, continuando con lo que estábamos diciendo. Les da ese ejemplo a los macedonios, todo esto, pero también les está diciendo, vean, les está diciendo cosas lindísimas. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en esa fe, en sus palabras, en su conocimiento, en su dedicación y en su amor, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Procuren, o sea, es importante, así como sobresalen en todos los demás, procuren sobresalir en esta gracia de dar. No en el dar, en esta gracia de dar, es decir, en buscar al Señor para poder hacer lo que yo no puedo hacer y poder dar lo que yo no puedo dar. Y después les dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. No es que esté dando órdenes, porque es voluntario esto, sino quiero probar la sinceridad de su amor, les dice. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Si vemos el ejemplo de entregar todo, es Jesús. Y esta iglesia a la que Pablo le está hablando abundaba en mucho, abundaba en la fe, dice, en su hablar, en su conocimiento. Sabemos, según la palabra de Dios, incluso en otras partes, que abundaban también en una expresión plena de dones espirituales, como la profecía, las lenguas, la interpretación, palabras de conocimiento, sabiduría, habían canciones ahí, abundaban en mucho. Pero Pablo ahora quiere que abunden también en esta gracia de la que les está hablando. Para abundar en esta gracia tienen que aprender esto que estamos hablando hoy. Tiene que haber primero, como Pablo ya lo hizo, para nosotros también, como Pablo ya lo hizo con ellos, primeramente una redefinición de éxito. Si tenemos que redefinir el éxito para poder recibir la gracia de dar. Tenemos que tener una redefinición de qué significa ser bendecido y de qué significa ser victorioso. Porque si no tenemos esa redefinición, no vamos a dar nada. Porque mientras yo más tenga, más victorioso y más exitoso y más bendecido soy. Pero Pablo le redefine estas tres cosas: ser bendecido, ser victorioso y el éxito. Y ahora les dice, ahora procuren abundar en esta gracia y entregar de ustedes, como les decía, en su tiempo, en su esfuerzo, en dar generosamente. Recordemos que ellos, aún en necesidad profunda y pobreza, se ponen aún más en dificultad al entregar y al dar. ¿Quién podría ponerse intencionalmente en una dificultad financiera sin primeramente redefinir qué es el éxito? Los macedonios pudieron haber dicho no, porque si damos, aunque estamos en necesidad, eso nos aleja más de llegar al éxito. Pero
su redefinición de victoriosos y de éxito ya había sido dada. Entonces nadie haría esta locura si no tiene una redefinición de qué es el éxito, porque diría, mientras yo más suelto, más doy, más me despojo, más me alejo de ser alguien exitoso. Porque al despojarse de eso creerían que están perdiendo, creerían que no están ganando nada, sino todo lo contrario, dando y perdiendo. Ser sacrificialmente generoso es hacer lo que hizo Cristo. Y no estoy hablando como alguien que sea un experto en esto, lo repito, estamos aprendiendo juntos, aprendiendo que aquellos que eligen ser sacrificialmente generosos como lo fue Cristo, viven para demostrar a Cristo y reflejar a Cristo a este mundo. Si queremos ser más como Él, Cristo lo que hizo fue entregarse. Cristo lo que hizo fue dar sacrificialmente, o sea, hasta una muerte de cruz, darlo todo, hacerse pobre para que nosotros seamos ricos. Si nosotros queremos ser más como Jesús, tenemos que aprender a dar y a dar generosamente de nosotros para los demás, para la obra del Señor. En adoración al Señor tenemos que dar más, tenemos que entregar más, porque Cristo lo entregó todo. Y esto, cuando vivimos de esa manera, habla de quién es Cristo, hasta sin tener que decir nada, porque esa manera de vivir habla. La honra, tienes que ver esto, que la honra de Jesús sea lo que mueve tu corazón, que la fama de Jesús, que Él sea reconocido, sea tu combustible, y que la alabanza de Jesús sea tu búsqueda diaria, que Él reciba lo que merece. Cuando vivo sacrificialmente y doy sacrificialmente, cuenta un verdadero testimonio de quién es Dios y de cuál es su corazón. Ahora vamos a Efesios 5, 1, 2, dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Ahí subrayen, como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Somos hijos amados, y ahí está diciendo, imiten a Dios como hijos amados. ¿Se acuerdan entonces hace como 3 semanas el pastor Shane hablando del espíritu de orfandad que quiere venir a atacar esa realidad y esa identidad de ser hijos de Dios? Aquí lo está diciendo en Efesios. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Otra cosa que necesitas para poder imitar a Dios, ser más como Cristo, llevar una vida de amor, necesitas saber que eres un hijo amado primero. Esa identidad tiene que estar arraigada para no andar dudando. Tienes que saber quién eres para poder redefinir también tu éxito. Porque el espíritu de orfandad también te va a atacar con esas redefiniciones de éxito y de victoria. Y te va a hacer creer que no eres nadie porque no tienes X cosa. Pero cuando tienes en tu corazón clavado que eres un hijo o una hija amada de Dios, ahí parte y estás en un lugar ideal para poder recibir esa gracia, para poder hacer aquello que no podrías hacer por tus fuerzas. Efesios nos dice como hijos muy amados. Entonces, queda claro que sacrificarse por Dios no es que te quiten algo, se trata de devolver a Él lo que hizo por ti, se trata de imitar a Dios como lo manda Efesios, se trata de caminar en amor como Él ya caminó en amor y se entregó por nosotros. Hacer esto da un testimonio que dice: tengo una opinión tan alta acerca de mi Padre que quiero ser como Él. Y Él es alguien que es sacrificado, alguien que da generosamente y sacrificialmente. Por lo tanto, si yo lo admiro tanto a Él y quiero ser como Él, quiero buscar dar como Él da y entregar como Él entrega. El corazón que está dispuesto a llevar proactivamente su cruz sacrificialmente entiende que la generosidad tiene forma de cruz. Empieza por lo que Jesús hizo. Entiende también que la generosidad es imitar a Dios, es reflejar a Dios, es hacer lo que Jesús hizo, es mostrar el amor ágape desinteresado de Dios al mundo. El Rey de Reyes se hizo pobre, nació en un granero, envuelto en trapos, colocado sobre un pesebre en medio de animales, sin un lugar donde recostar la cabeza, como lo hablábamos en el servicio navideño aquí. Y el Rey de Reyes dependió de donaciones en su caminar por la tierra. El Rey de Reyes dependió de los demás en ese aspecto, de las donaciones, de lo que venía a ellos como ministerio para su caminar en esta tierra. El Rey de Reyes se despoja y se hace pobre, es lo que nos dice. ¿De qué otra manera podríamos caminar en una gracia tan asombrosa como esta? Y vamos ahora a 2 Corintios 8, 10 al 15, dice: aquí va mi consejo. Sigue donde empezamos, sigue Pablo ahora hablando, después de hablar de lo de los macedonios, después de invitarlos a procurar vivir en esa gracia, ahora les dice: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan
con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Caminar en esta gracia requiere un entendimiento que no todos tenemos fácilmente. Cuando estalla el avivamiento en Hechos 2, en Pentecostés, vemos que el pueblo de Dios va mucho más allá del diezmo y da generosamente. Vendían tierras y posesiones y compartían todo para que nadie quedara necesitado. Y es el principio que presenta Corintios aquí también. Ahora, ¿cómo podría yo asumir con alegría esta voluntad y proactividad de llevar la cruz? Porque Pablo les está diciendo, este es mi consejo. Ustedes fueron los primeros en dar el año pasado, pero no solo en dar, sino en querer hacerlo, les dice. Para poder vivir de esa manera con alegría y tener esta voluntad, tienes que saber que dependes de una gracia de Dios para poder hacerlo. Y que sin esa gracia no vas a poder. Tienes que entender que la generosidad tiene forma de cruz, como decíamos ahora. Y que esta generosidad refleja a Cristo y su obra al mundo. Y ahora vamos a terminar con el punto más importante de todo este capítulo. Y Pablo comienza y termina su llamado con esta misma declaración. Y terminamos ahí mismo en el 2 Corintios 8, ahora 16 al 24. Este último dice: gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Aquí estamos hablando de administrar eso que Dios les ha enviado a llevar, de administrarlo bien. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino delante de los demás. Así se administra. Así se administra. Con ellos enviamos a nuestro hermano, quien nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. Ahí está hablando de administrar. Y dice, porque no queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos delante del Señor y delante de los demás. Ahí habla de prudencia, pero habla del temor al Señor también. Un temor del Señor de decir, no voy a administrar esto como me dé la gana. Y desgraciadamente eso es un tema común en la iglesia cristiana. Este llamado a la generosidad, tiene mucho cuidado el que hace Pablo ahí, ese llamado, de estar por encima de cualquier reproche, de cualquier crítica, de cualquier duda. Trae una responsabilidad para estar por encima de cualquiera de esas posibilidades de dudas y de cualquier comentario que se pueda hacer. Pero también una defensa de cualquier acusación de los hombres. La compasión ha tenido un gran auge cultural, en las últimas décadas. Y por eso hay mucho fraude. Hay pastores falsos buscando dinero, los hay. No sé quiénes, pero los hay. Hay orfanatos incluso falsos, se han hecho todo tipo de manipulaciones de dinero y demás con fachadas, ¿verdad? Falsificar cualquier cosa por amor al dinero. Son cosas que suceden, pero la generosidad bíblica va acompañada de una responsabilidad bíblica, en la cual se busca honrar al Señor, pero también honrar a aquellos a quienes, a los que están pues viendo lo que está pasando y mucho más a los que están dando y participando, como esos macedonios que pedían, por favor, déjanos participar. Hay una responsabilidad para con ellos. Vemos que se habla del dinero de manera diferente aquí. Los creyentes están dando sacrificialmente al punto que piden, danos el privilegio de poder participar de esto. No están diciendo, Pablo, danos el privilegio de poder hablar contigo por Zoom por 20 minutos. Están diciendo, danos el privilegio de participar de lo que Dios está haciendo y de llevar adelante la obra de Dios, no la de Pablo. Porque Pablo les había ya dado un concepto claro del éxito, de la victoria y del ser bendecidos. Los creyentes estaban dando sacrificialmente, no con promesas de pacta para que veas tu milagro. No, están pidiendo participar porque han comprendido lo que significa llevar la cruz proactivamente. Ellos están dando sacrificialmente, no por apóstoles con botas de diseñador que se paran ahí a hablar de sí mismos.
Y tampoco están dando a fuentes irresponsables e inauditables, que no se sabe qué va a pasar con eso, porque acabamos de leer que Pablo manda a personas confiables que saben administrar y en quienes ellos han confiado para que lleven esta ofrenda. Entonces vamos al grano y cerramos esto así. Tal entrega sacrificial y de fe es una prueba de amor. El punto principal que Pablo dice es este: muéstrenles la prueba de su amor. ¿Cómo? Sacrificialmente. ¿Cómo? Responsablemente, sin manipulaciones, sin hacerlo con motivos falsos, porque voy a dar para recibir mi sanidad. No, da porque permítenos el privilegio de participar. Y en el versículo 8:8, lo leímos hace un momento, pero reiteramos esto. Él les dice: no es que les esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Hay 4 palabras en el Nuevo Testamento que quizás las has escuchado, que definen el amor. Hay una palabra para amor sensual, que es eros, una palabra para el amor fraternal, que es philos, una palabra para el amor como familiar, que es storge. Y hay una palabra que es el amor ágape, que es el amor abnegado, desinteresado y sacrificado de Dios. Este es el amor al que estamos llamados. Y Pablo termina ese capítulo 8 del día de hoy diciendo: saben que los que están en Cristo Jesús están llamados a demostrar un amor desinteresado y sacrificado. Porque mismo Jesús ha prometido que aquellos que buscan primero a Él y su reino se asegurará de que cubran sus necesidades básicas. Así lo dice Él: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y voy a reiterar este otro versículo como cierre, en 2 Corintios 8:7, que ya lo leímos. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar.